Seguimos en CN Noticias y lo decíamos en los títulos, tenemos la visita para compartir este informe contable, económico, financiero del contador público Ramiro Montes, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Bien? ¿Qué tal, doctor? Bueno, muy bien, muy agradecido de la convocatoria que me hizo la productora para formar parte de este micro. Y bueno, y espero aclarar algunas cuestiones que siempre están en duda de parte de la gente que nos mira, ¿no? Dólar versus plazo fijo, ese es el nombre en este caso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claro, en realidad lo que planteé en este primer tema del micro, como para dar un inicio a estas charlas, es algo que la gente se pregunta bastante o está en dudas, y en realidad planteé desde la parte numérica cómo fue evolucionando el dólar respecto de la inflación y un plazo fijo, que es otra alternativa común de inversión. Entonces, bueno, a partir de eso me pareció interesante exponerlo para quien está del otro lado sepa cómo fueron evolucionando estas variables con los vaivenes que se generan en la economía argentina constantemente, ¿no? Así que bueno, a partir de eso, bueno, hay unas plaquitas que le dejé a la productora y desarrollar el tema. Bueno, contanos, ¿cómo ha sido entonces en este proceso? Bueno, en realidad hay que partir el análisis desde la fecha, desde el 14 de abril, que fue cuando se produjo el levantamiento del cepo, es decir, cuando cualquier persona puede ir libremente al banco y comprar los dólares que quiera, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace un análisis y se cierra el análisis el 31 de julio, que fue cuando empezó el dólar a subir, ¿no? En ese periodo de tiempo, si bien había una tendencia donde el plazo fijo le venía ganando al rendimiento que tenía quien había comprado dólar, por el aumento que se dio sobre el cierre de julio, y ahí vos lo ves en la placa, quedó reflejado un rendimiento de un 11% para el dólar y un 11% para el plazo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos al levantamiento del cepo fuiste al banco y compraste dólares, al 31 del 7 ganaste un 11%. Si vos en vez de ir al banco a comprar dólares hubiera puesto en plazo fijo, el rendimiento hubiera sido similar. Entonces ahí hay algo que se dio en todo este periodo que viene a generar un poco, a sacar un poco la duda, que el rendimiento fue parejo, ¿no? Pero hay que hacer un asterisco acá. Hay que tener en cuenta que los últimos días de julio se dio el pico del aumento del dólar. Por eso después, en la placa siguiente, yo voy a hacer otro análisis comparando los primeros 15 días de agosto para un poco ver la realidad de las dos variables. Y otro tema importante en esta placa, antes de pasar a la otra, es que ambas inversiones, por así decirlo, le ganaron a la inflación. Fíjate que la inflación de abril a julio del 2025 fue del 7,6%. Quiere decir que en términos reales ambas colocaciones fueron positivas. Eso es en casi 3,5 puntos. En casi 3,5 puntos. Pero vuelvo a repetir, con esa aclaración de que el dólar es medio engañoso ese análisis, porque el dólar subió los últimos días de julio. Claro. Hasta antes de ese pico que generó el dólar, el plazo fijo venía corriendo por delante del dólar. Y ahora en la placa siguiente, donde vamos a analizar los primeros 15 días de agosto, teniendo en cuenta que el viernes fue feriado, ahí podemos observar bien la diferencia que hay entre un instrumento y otro, y esta es la tendencia un poco que se fue dando durante todo el año, y también vamos a ver una proyección para de alguna manera redondear este tema. El plazo fijo hoy te está ofreciendo un banco, por ejemplo, puede variar después si es un banco u otro, pero en promedio una tasa nominal anual del 46%. Si vos esa tasa las desmenuzás y la pasás a mensual, te está dando un 3,8%. Si lo analizamos en un micro de 15 días, te está dando el 1,9% en 15 días. Ahora bien, fíjate la variable dólar. La variable dólar en estos 15 días perdió un 4,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, por ejemplo, tenías 100.000 pesos y lo ponías en plazo fijo, en los primeros 15 días ganaste el 1,9%. Si vos el 1 del 8 compraste dólares por 100.000 pesos, perdiste un 4,7%. Fíjate cómo la tendencia se volvió a revertir y volvió a estar como venía dándose antes del pico que generó el dólar. Y bueno, y si la comparamos con la inflación estimada, porque todavía no tenemos las de agosto, te está dando una inflación del 0,85% en los primeros 15 días. Es decir, si comparamos, tenemos plazo fijo 1,9% positivo,
dólar menos 4,7% contra una inflación del 0,85%. Claramente el dólar fue la mejor decisión en estos primeros 15 días de agosto. Ahí viene de alguna manera el análisis, al punto que yo quería llegar. Esto no es una recomendación de lo que tiene que hacer la persona, pero sí me parecía interesante poner en números y diferenciar cuánto genera una inversión respecto de atesorar dólares, digamos. Después, cada uno, como yo siempre digo a los clientes que consultan el estudio, cada uno tiene su aversión al riesgo. No, hay gente que es más conservadora, se prefiere quedar en el dólar por más que pierda un 4,7 en estos 15 días, y hay gente que es un poco más arriesgada y les gusta un poco el run run de la tasa de plazo fijo, o a veces también de las billeteras virtuales y demás. Esto simplemente no es una recomendación, porque si después el dólar sube te están diciendo, che, pero el dólar subió. Digo, no, esto es un análisis de cómo se fueron dando las variables en todo este tiempo, fundamentalmente desde que se levantó el cepo hasta el día de hoy, ¿no? Y en la última placa es un poco son las proyecciones que emite el Banco Central de la República Argentina a través de un informe que se llama Relevamiento de Expectativas de Mercado. Ese informe se juntan analistas de distintos bancos, de distintas consultoras, y elaboran un informe proyectado a 12 meses. Generalmente todos los meses se van renovando. El último informe fue del 6 de agosto, corresponde al mes de julio. El informe de agosto va a estar en septiembre. ¿Y qué se determinó? Obviamente que hay muchas más variables, yo acá traje lo que estamos analizando. La inflación anual proyectada para los próximos 12 meses es del 20%. El dólar a 12 meses estiman que va a aumentar un 15% del valor actual. Y la tasa de interés, que hoy la tenemos en un 44-45%, estaría descendiendo a diciembre al 29,5%. Si volvemos a generar una conclusión respecto de los números, volvemos a ver que el plazo fijo sigue estando por arriba del dólar y de la inflación. Pero aquí también hay un tema importante. Fíjate que el dólar va a estar subiendo un 15%, o sea, por debajo de la inflación. Ni siquiera le estaría ganando a la inflación. Entonces, como conclusión de estas tres placas que vimos, es un poco que la tendencia, de acuerdo a las políticas económicas que se están dando actualmente, es que la tasa va a estar siempre por encima del incremento de la inflación y de la devaluación que pueda tener el dólar. Esa es la conclusión para el que está del otro lado, después saque su propia conclusión en cuanto a qué hacer. Obviamente, también esto es un asterisco, estamos camino a una elección de medio término nacional, y bueno, eso generalmente, históricamente, hizo que las carteras se dolaricen. Por lo cual, si hay dolarización de carteras, puede pasar que el dólar tienda a aumentar un poquito, ¿no? Pero llegando siempre al 1400, que es Exactamente. No se prevé, de acuerdo a lo que vemos en el relevamiento del Banco Central, grandes movimientos de aquí a fin de año o de aquí a 12 meses. Ahora después, bueno, estamos en Argentina, como digo siempre yo, y hay variables que por ahí en este momento no se tienen en cuenta y que van surgiendo en el día a día, como pasó con el tema del aumento del dólar en julio, que fue por un tema de letras que el Estado, digamos, de alguna manera sacó del mercado, y bueno, son imponderables que eso no se miden. Pero la idea un poco era esa, dejar plasmado un número, cómo se vino desarrollando plazo fijo y dólar con respecto a la inflación, que es algo que nos consultan constantemente y que, bueno, uno para poder asesorar o decir qué hacer, hay que mostrar los números para ver la realidad. Ramiro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ramiro Montes, Contador Público Nacional, pasó por CN Noticias. Hacemos una breve pausa y después seguimos con más información.